Alexander estaba sentado en su despacho, examinando los informes financieros que tenía sobre la mesa. La jornada laboral tocaba a su fin, pero sus pensamientos no descansaban. Era propietario de varias grandes empresas y cada una de ellas exigía su atención. Hacía tiempo que su vida se había convertido en una sucesión de reuniones, llamadas y negociaciones interminables. El estatus de hombre de negocios de éxito le era familiar, pero a pesar de todos sus logros, Alexander sentía que le faltaba algo importante, intangible, que escapaba a su atención. No recordaba la última vez que había experimentado una felicidad auténtica. Su vida era como un mecanismo perfectamente construido que funcionaba sin problemas, pero al que le faltaba calor. El brumoso otoño moscovita era cada día más frío, y con él llegaba una sensación de estancamiento. Las luces brillaban fuera de las ventanas del edificio del centro de la ciudad, pero parecían tan distantes y ajenas. Alexander tomó una taza de café entre las manos y pensó que si no fuera por su carrera, si no fuera por esas interminables negociaciones y reuniones de negocios, tal vez habría tenido la oportunidad de vivir de verdad. Pensó en su pasado, como una vez, cuando era joven, tuvo una familia, tuvo todo lo que podría haber deseado. Pero ahora, años después, todo eran cenizas que hacía tiempo que había intentado esparcir. Reflexionando sobre su soledad, Alexander oyó de repente un sonido agudo que no encajaba con su vida habitual. Alguien llamaba con fuerza a la puerta. Frunció el ceño, pero no se levantó de su asiento. Uno de sus ayudantes debía de haber decidido traer documentos importantes. Sin embargo, la puerta volvió a abrirse y un joven apareció en el umbral, con una expresión preocupada en el rostro. «Alexander, siento molestarte, pero te espera algo extraño», dijo el ayudante sin aliento. «Han encontrado un cochecito de niño delante de su casa. Está justo delante de la puerta y hay niños dentro». Alexander enarcó las cejas, sorprendido. «¿Niños? ¿En su casa?». Fue tan inesperado que no pudo darse cuenta inmediatamente de lo que ocurría, pero vio alarma en los ojos de su ayudante, y eso le hizo levantarse rápidamente. «¿Dónde están?», preguntó, dirigiéndose ya a la salida. El ayudante dudó un momento y luego contestó: «Hemos llamado a la policía, pero aún estamos esperando. De momento los niños están en el cochecito, pero no podemos averiguar de dónde son. No hay pertenencias cerca, solo este cochecito». Alexander salió rápidamente de la oficina, sintiendo el frío viento de la tarde otoñal soplar a través del edificio mientras se marchaba. Había algo extraño y aterrador en aquel suceso. No sabía qué esperar, pero tenía la sensación de que debía de ser importante. Cuando llegó a la puerta de su casa, delante de él había un cochecito de niño. En él yacían dos bebés, ambos con los ojos cerrados, como si el mundo que les rodeaba fuera lejano e inaccesible. Alexander se detuvo un instante y su mirada se posó en las pequeñas manos ocultas bajo la manta. Se acercó y examinó el cochecito. Era el patio de una ciudad cualquiera, sin extraños ni caras conocidas. Solo bebés abandonados aquí, sin nombre ni historia. «¿Qué demonios es esto?», dijo en voz baja, inclinándose para ver si estaban bien. Uno de los niños, un varón, se movió y abrió los ojos. Miró a Alexander con curiosidad, pero no lloró. Su mirada era en cierto modo vieja, cansada, como si en aquel pequeño cuerpo se escondiera toda una vida de experiencia. «¿Te encuentras bien?», preguntó Alexander en voz baja, sintiendo que el corazón se le apretaba con una extraña inquietud. Por un segundo pensó que el chico estaba leyendo algo importante en sus ojos, pero no tuvo tiempo de continuar porque apareció otra persona cerca, un agente de policía que se le acercó a toda prisa. «Estamos revisando toda la zona ahora mismo», dijo el policía. «Pero hasta ahora no hay ninguna pista sobre quién podría haber dejado a los niños aquí. No tenemos imágenes de las cámaras ni rastros que apunten a los padres». Alexander se quedó mirando el trabajo de los policías, pero sus pensamientos estaban muy lejos. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Por qué estaban exactamente en su casa? No podía apartar los ojos de ellos. Había algo familiar en aquellos ojos, algo que le hacía sentirse extrañamente unido a aquel momento, aunque no entendía por qué. Unos minutos más tarde, llevaron a los niños a la casa y Alexander decidió no esperar y llamar a su abogado. Ya había pasado por más de una situación difícil en su vida, pero era la primera vez que le ocurría algo así. Niños delante de su casa era algo con lo que nunca se había encontrado. Llamó a Frank, su amigo de toda la vida, y le pidió que hiciera las comprobaciones necesarias. Frank no hizo preguntas, pero Alexander se dio cuenta por su voz de que también estaba preocupado. «¿Estás seguro de que no es un error?», preguntó Frank después de oír todos los detalles. «No lo sé», respondió Alexander,
Pero no puede ser un accidente. Tengo que averiguar quiénes son y por qué han acabado en mi poder. Cuando Frank prometió que empezaría a investigar de inmediato, Alexander sintió que la tensión se liberaba un poco, pero en el fondo sabía que aquel encuentro con los niños abandonados en su casa sería mucho más que un hecho insólito. Estaba de pie junto a la ventana, mirando a los dos pequeños que había aceptado a su cargo. Ya sabía que su vida iba a cambiar, pero aún no sabía cómo. El día siguiente empezó con pensamientos ansiosos. Alexander no podía deshacerse de la sensación de que los acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor no eran casuales. Todo lo que estaba ocurriendo le parecía demasiado extraño para ser un incidente más. No dejaba de pensar en el momento en que encontró a los niños fuera de su casa. Cada hora que pasaba, su certeza de que esos niños estaban relacionados con su pasado se hacía más fuerte. Pero, ¿qué era exactamente lo que les unía a él? No lo sabía. El tiempo pasaba lentamente y, mientras la policía investigaba los antecedentes, Alexander empezó a investigar por su cuenta. Decidió actuar por su cuenta, ya que nadie más que él podía averiguar qué estaba pasando realmente. La policía, como de costumbre, podía actuar según su escenario estándar, buscar a los padres, quizá localizar a alguien que hubiera abandonado a los niños. Pero él quería entender qué había detrás de la historia y qué tenía que hacer exactamente. Se sentó en su despacho, pero no podía concentrarse en los papeles. Los pensamientos sobre los pequeños llenaban su cabeza. Pensó en lo que podría implicar que su vida estuviera tan entrelazada con este momento. Por algo acabaron en mi casa, se repitió. Su intuición le decía que esta historia le afectaría mucho más profundamente de lo que se había imaginado. Decidió que, a pesar de sus dudas, continuaría su búsqueda y que nadie le impediría averiguar la verdad. Poniéndose manos a la obra, Alexander cogió el teléfono y llamó a Frank. Tenía que averiguar más cosas sobre lo que escondían aquellos chicos y cómo podría acabar todo. Unos minutos después, la voz de su amigo sonó al otro lado de la línea. «Frank, quiero que busques información sobre quién dejó a los niños en mi casa», dijo Alexander sin intentar ocultar su preocupación. «Necesito averiguar todo lo posible». Frank, como siempre, fue rápido. «Dame unas horas, Alexander, e intentaré averiguar quién está detrás de esto. Pero tienes que estar preparado para el hecho de que podríamos encontrarnos con algunas circunstancias difíciles», advirtió Frank. Alexander asintió, pero no sintió alivio. Sabía que Frank haría todo lo posible por solucionar las cosas, pero estaba seguro de que solo descubriría toda la verdad por sí mismo. Mientras tanto, mientras Frank trabajaba en su investigación, Alexander decidió hacer una investigación más personal. Se dirigió a los archivos de su barrio, donde esperaba encontrar registros que pudieran arrojar algo de luz sobre sus extraños sentimientos. Hacía un par de años se habían producido varios incidentes en la ciudad, algunos de los cuales seguían sin resolverse. Pensó que tal vez uno de estos incidentes podría estar relacionado con la desaparición de niños. Se dirigió a los archivos locales, donde le recibió una anciana que estaba procesando registros. Alexander le explicó que necesitaba encontrar información sobre niños desaparecidos relacionados con los barrios cercanos a su casa. «Tengo entendido que necesita saber qué les pasó a esos niños», le dijo la mujer, sacando varias carpetas. «Puedo darle información, pero tiene que darse cuenta de que no siempre tenemos todos los datos. Muchas cosas están ocultas». La mujer desplegó una de las carpetas y Alexander vio los escasos registros relativos a un caso de 2 niños desaparecidos hacía unos años. No podía creer lo que veía en sus ojos. Los 2 niños encontrados en el mismo cochecito del que se había enterado el día anterior estaban relacionados con el caso. ¿Eran ellos? Alexander no pudo ocultar la emoción en su voz. Sí, estos niños desaparecieron en el mismo barrio donde se denunció un extraño caso hace unos años. Y tienes razón, añadió la mujer. Los encontró el hombre que más tarde fue acusado del crimen. Afirmó que los niños no eran suyos, sino que los habían dejado en la calle. Alexander no podía creer lo que estaba oyendo. Se detuvo un momento, tratando de digerir la información que había recibido. 2 niños desaparecidos, una conexión con su casa, era demasiado extraño para ser una coincidencia. No podía ignorar esos hechos. Así que es verdad, pensó, estaban conectados con algo que yo ni siquiera conocía. Todo lo que sabía sobre sus parientes y su familia le parecía ahora una especie de mito. Siempre había estado seguro de que su familia era una fortaleza infalible, donde todo estaba bajo control. Pero ahora se presentaba ante él un panorama completamente distinto. ¿Quién había abandonado a esos niños? ¿Y por qué estaban en su casa? No se trataba de un simple incidente, sino que formaba parte de una historia mucho más compleja.
Agradeció rápidamente a la mujer su ayuda y se dirigió a la salida sin demora. Su mente estaba llena de pensamientos. Sabía que tenía que resolver este misterio y que algo estaba claramente mal aquí. Alguien estaba tratando de ocultar la verdad, pero él no podía permitirse creerlo. Fuera le recibió la lluvia, y el viento frío le heló hasta los huesos. Se subió el cuello del abrigo y se dirigió al coche. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. Debía resolver el misterio, por mucho tiempo y esfuerzo que le costara. Pero a pesar de su determinación, no podía evitar la sensación de que la respuesta a sus preguntas estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Alexander no podía dormir. Incluso en su espaciosa y acogedora casa, podía sentir cómo el espacio que rodeaba su mente se estrechaba, llenándose de preguntas que exigían respuestas inmediatas. Después de que Frank le mostrara las fotografías y los documentos, la ansiedad de Alexander no le había abandonado. Estaba preparado para enfrentarse a los secretos que su padre había guardado, pero ahora se encontraba al borde de una nueva realidad. Esa realidad en la que parecía no poder entrar se había vuelto ineludible. Se acercó de nuevo a la ventana, donde la oscuridad de la noche moscovita parecía especialmente densa. Se quedó mirando hacia la oscuridad y sintió que algo importante ya se estaba moviendo en su vida. Pero, ¿cuál sería ese movimiento? La imagen de los niños abandonados fuera de su casa no abandonaba su mente de ninguna manera, y su destino, que estaba ligado a él, seguía tirando de él. Esa misma tarde, Alexander decidió hablar con Olga, la madre de los niños. Ya no podía seguir guardándoselo todo y pensar que solo era una coincidencia. Las rarezas se multiplicaban y cada nuevo descubrimiento no hacía sino aumentar su deseo de conocer la verdad. Sabía que ella no lo contaría todo, pero al menos revelar parcialmente lo que se ocultaba, tenía que hacerlo. A la mañana siguiente, Alexander condujo hasta la casa de Olga. Estaba decidido, pero en el fondo de su mente le atormentaban las dudas. ¿Y si simplemente no puede o no quiere contarlo? Pensó por el camino. Todas estas preguntas le bombardeaban a cada segundo, pero no podía permanecer en la oscuridad por más tiempo. Su corazón le pedía respuestas. Cuando se acercó a su casa, todo parecía igual que antes. La misma puerta, las mismas ventanas, el mismo jardincito con juguetes que parecían recién salidos de casa. Pero en cuanto entró, el ambiente cambió. Olga salió a su encuentro en el pasillo, con el rostro tenso. Pudo ver que su expresión había cambiado desde la última vez que se comunicaron. Alexander no necesitó explicarle que sus preguntas habían aumentado. «¡Has vuelto!», dijo Olga tratando de ocultar su ansiedad. «¿Qué más quieres saber?» «He venido a comprender», contestó Alexander mirándola a los ojos. «Quiero que me digas la verdad. Todo lo relacionado con estos niños y, en primer lugar, con su origen». Olga se sentó en el sofá y suspiró. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, como si no encontrara las palabras adecuadas. Había cansancio en sus ojos, pero también algo más, algo parecido al miedo. «Tienes razón», dijo por fin, «pero no sabes lo que hay detrás. ¿Seguro que quieres escuchar?» Alexander se sentó frente a ella y la miró atentamente a los ojos. «Estoy segura. Necesito saber por qué estos niños han acabado en mi poder y qué hay relacionado con ellos. ¿Por qué siento que están relacionados con mi pasado?» Olga, lentamente, como si con cada palabra su alma se hiciera más ligera, empezó a contar. «Estos niños...» Su voz temblaba. «No puedo decir que lo sepa todo, pero cuando los acogí, sabía que sus vidas no eran fáciles. Un día, mientras trabajaba en el orfanato, encontré por casualidad registros relacionados con la desaparición de su hija. Estos niños estaban relacionados con su desaparición. Cuando los encontré en el lugar donde desapareció Alice, me quedó claro que su destino no era casual. Alexander sintió que se le secaba la garganta. Aquellas palabras le atravesaron el corazón. Alice, su hija perdida que había desaparecido años atrás, volvía a formar parte de la historia. Siempre había considerado su pérdida como un suceso inexplicable, un vacío en su vida. Pero ahora todo había cambiado. Está más claro. «Estás diciendo que estos niños están relacionados con Alice», dijo Alexander intentando encontrarle sentido a lo que estaba diciendo. «Eso es imposible. ¿Cómo es posible?» Olga se levantó en silencio y se acercó a la ventana, mirando hacia la calle, donde las lluvias arrastraban lentamente el barro de la calzada. «No lo sé», dijo, «pero he visto esas cintas y sé a ciencia cierta que están conectadas. Dejaron a esos niños en el lugar donde desapareció su hija. No puedo explicar por qué, pero forman parte de la historia.
En algún momento me di cuenta de que Alice y Marina podrían haber estado conectadas algo más que por casualidad. Alexander sintió que un vacío empezaba a formarse en su alma. Todo parecía imposible, pero al mismo tiempo era tan verosímil que no podía ignorarlo. Un silencio tan largo, unos secretos tan oscuros que le habían estado ocultando, desgarraban ahora su conciencia. Puede que alguien intentara ocultar la verdad, pero ahora esa verdad estaba cada vez más cerca. ¿Estás seguro de que están relacionados con Alice?, preguntó, casi en un susurro. Olga, sin volverse, asintió. No sé de qué se trataba realmente, pero cuando me dijiste que los tenías, me di cuenta de que tal vez era una señal. Tal vez seas la persona que puede descubrirlo todo. Alexander sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Estaba a punto de averiguar qué había pasado y qué debía hacer con ese conocimiento. Pero sabía una cosa. Esta historia no había hecho más que empezar, y le quedaba un largo camino por recorrer para descubrir todos sus secretos. Tengo que entender lo que pasó, dijo, decidiendo por sí mismo que no se detendría a mitad de camino. Olga suspiró en silencio, pero había algo en su mirada que decía, se daba cuenta de que ahora ese camino sería inevitable. Alexander pasó los días siguientes buscando como un torrente. Buscó rastros que pudieran revelarle toda la verdad. Y aunque Olga le había hablado de la conexión entre los niños y la desaparecida Alice, él seguía sin creérselo del todo. Parecía demasiado increíble. 2 niños encontrados fuera de su casa, de los que no sabía nada en absoluto. Era demasiado extraño para ser cierto. Pero el sentimiento interior que se había apoderado de él cuando los conoció no le dejaba escapar. Había algo familiar en sus ojos, algo que no podía explicar. Esa sensación le atormentaba. Se sumergió cada vez más en la investigación. Cada minuto que pasaba estaba más seguro de que esos niños eran familia suya. Intentó reunir más información, ponerse en contacto con quienes pudieran conocer detalles sobre la desaparición de Alice. Sus pasos le llevaron hasta un anciano que había sido amigo de su padre y trabajaba en un orfanato que albergaba a niños desfavorecidos. Se rumoreaba que el anciano sabía más de lo que estaba dispuesto a revelar. Alexander, sin dudarlo, fue a verle. Su visita fue breve y sin palabras innecesarias. El anciano se reunió con él en un viejo piso abandonado que conservaba las huellas del tiempo. El piso era oscuro y frío, y el olor a polvo y libros viejos flotaba en el aire. «Bueno, ¿qué quieres?», preguntó el anciano al ver a Alexander. Tenía los ojos claros pero cansados, como un hombre que ya había pasado por mucho. Alexander no perdió el tiempo en charlas innecesarias. «Busco información sobre Alice. Sé que usted podría saber lo que le ocurrió. Sé que tienes conexiones con esos niños que se encontraron en mi poder». El anciano lo miró atentamente, pero no dijo nada. Se dio la vuelta, se acercó lentamente a su escritorio, sacó una vieja carpeta y la colocó frente a él. «Tienes razón», dijo por fin en voz baja. «Hay algunas cosas que debes saber, pero tendrás que estar preparado para lo que oigas». Alexander se recostó en la silla y cerró los puños. Estaba preparado para cualquier confesión, incluso para la peor. El anciano abrió la carpeta y sacó varios papeles amarillentos. Empezó a leer, y con cada palabra Alexander sentía que el suelo se le iba bajo los pies. «Alice. Alice no era solo tu hija», dijo el anciano. «No puedo decirte toda la verdad, pero formaba parte de algo más grande. No se trataba solo de su desaparición. Esos niños que encontraste son tu familia, pero tu padre estaba ocultando muchas cosas». Alexander sintió que el corazón le latía más deprisa. Todo este tiempo había estado viviendo en un mundo de ilusiones. Su padre, el hombre que siempre había sido el ideal para él, resultó ser alguien que guardaba muchos secretos oscuros. «¿Cómo era posible?», susurró. «¿Qué tenía esto que ver con los niños?». El anciano dejó la carpeta sobre la mesa y le miró cansado, como si aquellas palabras que había pronunciado hubieran salido con gran dificultad. «Tus padres no eran lo que tú creías», dijo. «Tanto Alice como estos niños están unidos por antiguos lazos rotos. Tú formabas parte de su juego, pero no sabías nada. No eres el único que lo ha experimentado». Las palabras del anciano empezaron a mezclarse en la mente de Alexander. No podía entender exactamente lo que acababa de oír, pero la sensación de inevitabilidad que traían consigo no le abandonaba. Formaba parte de un círculo oscuro que desconocía. Todo lo que creía saber resultaba ser mentira. «No puedo creerlo», dijo sintiendo que le temblaba la voz. «Pero, si es verdad, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a estos niños si ni siquiera entiendo lo que me está pasando?» El anciano lo miró con simpatía, pero había una sombra de dolor en sus ojos.
No se trata solo de ayudar a los niños, dijo. Se trata de ti. Tu familia ha participado en juegos complejos que se han transmitido a tu generación. No puedes desentenderte. Tienes que averiguar quién está detrás de todo esto y por qué estos niños acabaron en tu poder. Tienes que encontrar la respuesta, y solo tú puedes hacerlo. Alexander se quedó en silencio. Se dio cuenta de que ahora su vida, su familia, todo lo que había conocido se había hecho añicos. Estaba dispuesto a descubrir la verdad. Pero, ¿y si le daba demasiado miedo? ¿Y si no podía superar el hecho de que sus propias raíces habían sido consumidas por esta oscuridad, este mal? Tengo que entender todo lo que hay detrás de esta historia, dijo Alexander levantándose lentamente de su asiento. Si tengo que llevarlo a cabo, lo haré. Pero quiero saber la verdad. Completamente. El anciano asintió, pero su rostro permaneció sombrío. Comprendió que Alexander aún no se había dado cuenta de lo mucho que cambiaría su vida cuando descubriera lo que realmente escondía su pasado. Lo comprendo, dijo el anciano. Pero prepárate. No sabes lo que te espera. Alexander salió del piso, sumido en sus pensamientos. Sabía una cosa, las cosas ya no eran como antes. Estaba dispuesto a llegar hasta el final. Pero, en el fondo de su mente, ya sentía que ese camino le llevaría a algo más grande de lo que podía imaginar. Estaba dispuesto a derribar todas las barreras. Al día siguiente de su encuentro con el anciano, cuando sus pensamientos aún estaban en ebullición, Alexander se dio cuenta de que su vida ya no sería la misma. Todo lo que conocía, todas sus antiguas creencias, parecían ser mentira. El misterio que empezaba a desentrañar era mucho más profundo de lo que podía imaginar. No sabía qué hacer con esta nueva realidad, y para ser sincero, no estaba seguro de necesitar buscar la verdad. Pero, en el fondo, sabía que no podía echarse atrás. La pregunta que se había convertido en el centro de su vida era ¿quién era realmente y qué ocultaba su familia? A cada paso en esta enmarañada historia, Alexander sentía que su mundo se desmoronaba y que algo nuevo, aterrador e incierto, ocupaba su lugar. Llegó a la conclusión de que debía conocer a alguien que pudiera contarle más cosas sobre estos oscuros asuntos. Pero en ese momento tuvo una pregunta que le mantuvo en vilo. ¿Y si la verdad era insoportable? ¿Y si destruía todo lo que había construido y redefinía toda su vida? Aquella tarde, sentado en su despacho, volvió a mirar los papeles que el anciano le había entregado. Aquellos viejos papeles, amarillentos por el paso del tiempo, seguían siendo un misterio para él. Algo en ellos le asustaba, pero no podía contenerse. Tenía que saber qué estaba pasando en su familia y quién estaba implicado. La información que ya conocía le daba a elegir: renunciar a la investigación y volver a su vida normal, o llegar hasta el final, a pesar de las consecuencias. Pero eligiera lo que eligiera, esta historia ya no podía borrarse de su memoria. Alexander decidió reunirse de nuevo, esta vez con Olga. Necesitaba entender lo que ella sabía y las consecuencias que sus acciones podrían tener en el futuro de los niños. No podía dejarlos en el estado en que se encontraban. Tenía que hacer algo. La llamó y concertó una cita para pasar la tarde con ella. Cuando llegó a su casa, Olga le recibió con una ligera preocupación en los ojos. Su expresión era más cautelosa que antes, y eso no podía dejar de ser alarmante. ¿Has decidido hablar?, le preguntó, invitándole a entrar en la casa. ¿Qué necesitas saber? Alexander se sentó en el sofá y la miró, intentando controlar sus emociones. No sabía qué esperar de aquella conversación. Solo sabía una cosa: necesitaba respuestas. Olga, no puedo seguir haciendo la vista gorda ante lo que está pasando, comenzó. He visto las cintas, he oído hablar de Alice. Sé que esos niños no son fruto del azar. Tienes que decirme qué ha pasado. ¿Quién los dejó fuera de mi casa? ¿Por qué están relacionados con mi pasado? Olga suspiró pesadamente, como si su alma estuviera dispuesta a revelar todos sus secretos, pero al mismo tiempo no estaba preparada para hacerlo. Tienes razón, dijo cediendo a su insistencia, pero no lo entenderás todo si no oyes toda la historia. Alexander estaba dispuesto a oírlo todo. Se dio cuenta de que ella era la única que podía contarle lo que le habían ocultado durante tanto tiempo. Me enteré por casualidad. Mi marido y yo llevábamos mucho tiempo intentando tener hijos, pero nada había funcionado. Y entonces, cuando trabajaba en ese orfanato, me encontré con unos documentos que hablaban de su hija, Alice. Desapareció en el mismo momento en que dos niños, un niño y una niña, se quedaron en el mismo lugar en el que usted había estado ausente durante mucho tiempo. Mi marido y yo decidimos llevárnoslos porque estaban casi en la misma situación en la que nosotros fuimos abandonados, dejados atrás.
No podía entenderlo, y tenía muchas preguntas, pero decidí que si me los llevaba, al menos les daría una oportunidad. Alexander la escuchaba, sintiendo que su mundo interior se desmoronaba. Todo lo que había parecido lógico y comprensible perdía ahora toda certeza. Formaba parte de una historia que desconocía, de algo que permanecía oculto tras los muros de su vida. ¿Estás diciendo que estos niños son mis nietos?, preguntó, con la voz entrecortada. ¿Los encontraron en el mismo lugar donde desapareció Alice? Olga asintió. Tenía el rostro hundido en la tristeza, pero no podía ocultar la verdad. Era tan importante que no tenía sentido ocultarla por más tiempo. Sí, dijo, con voz tranquila y llena de dolor. Estos niños están relacionados con tu hija. No puedo explicarlo todo, pero sé que es verdad. Tu familia esconde mucho más de lo que crees. Y ahora estos niños forman parte de tu vida. No puedes ignorarlos. Alexander se sentó en silencio, digiriendo lo que había oído. No sabía qué pensar de todo aquello. Su mundo estaba patas arriba. No se trataba solo de un accidente. Estaba involucrado en algo mucho más grande y oscuro de lo que podía imaginar. Sintió que la tensión empezaba a burbujear en su pecho. Estaba dispuesto a encontrar respuestas, por difíciles que fueran, pero ahora que la verdad había sido revelada, sabía que su vida siempre estaría ligada a esos niños, a Alice y a lo que había sucedido hacía tantos años. No puedo olvidar lo que he aprendido, dijo mientras se levantaba. Voy a seguir buscando. Tengo que averiguar quién más está implicado. No puedo detenerme. Olga le miró con respeto y preocupación. Se daba cuenta de que él no podía dejar las cosas como estaban. Pero también sabía que tal vez la verdad por la que él luchaba sería demasiado dura para él. Espero que estés preparado para lo que descubras, le dijo en voz baja. Y recuerda que no estás solo en esto. Tienes que encontrar la fuerza para superar todo esto. Alexander asintió, decidido a no detenerse hasta saber toda la verdad, y en su corazón ardía la determinación de llegar hasta el final.